Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este pulso político de este domingo 16 de octubre, pero advertimos que estamos grabando el viernes 14 de octubre. Tema a tratar el día de hoy. Tema que a la ciudadanía, por cierto, le interesa. Tema que los ecuatorianos de una época por acá están viendo a esta organización y a esta institución como una herramienta de una verdadera inclusión social. Ha generado muchas expectativas la seguridad social y específicamente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más conocido como el Banco del Afiliado. Para hablar sobre el sistema de seguridad social en una primera parte, pero para concentrarnos en el Banco del IES, ya que el próximo 17 de octubre cumple un año de operación. Hemos invitado al presidente del directorio del IES, el economista Ramiro González, al gerente general del Banco del IES, ingeniero Efraín Vieira, y al presidente de la Cámara de Construcción de Quito, ingeniero Hermel Flores. Señores, muy buenos días, bienvenidos. Si bien estamos grabando en la tarde, como sale esto en la mañana del domingo, muy buenos días, señores. Ramiro González, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social marcó una época en su momento en el país. Pero luego de eso parecería que hubiese dormido el sueño de los eternos y hoy se vuelve a reactivar. El Seguro Social tiene un déficit actuarial que todavía constituye un problema para los afiliados y para la institución en sí. En ese sentido, ¿se ha podido apalancar la institución? ¿Se ha podido fortalecer? ¿Se ha podido disminuir este déficit actuarial? Y además, se dice que lo importante o lo técnicamente apropiado es tener 10 afiliados activos por un pasivo. Hoy estamos, tengo entendido, en 8. ¿Cómo llegar entonces a cumplir esas metas para ir bajando el déficit actuarial? Gracias, Carlos. Un saludo cordial a los amigos que nos acompañan en este panel. El IES tuvo dos golpes muy fuertes. El uno fue cuando se trató de privatizarlo al IES, y no se lo privatizó ni se lo estatizó, sino que se lo dejó todo lo contrario. Es una institución híbrida, es una institución con un manejo muy caótico, que lo hemos venido cambiando durante estos años, pero que todavía falta mucho por hacer. El otro golpe que se le dio fue cuando el país debe acordarse de que se le prohibió al IES invertir sus recursos guardados en el Banco Central. Eso era bárbaro porque los fondos de pensiones se alimentan, y para que tengan un valor presente, con la rentabilidad de los fondos. Si no genera renta, no incrementa el valor. Claro. Y si no incrementa el valor, no incrementa el patrimonio de los propios afiliados. Por supuesto. Entonces hubo años que al IES se le prohibió invertir los recursos porque decía que iba a haber un exceso de liquidez en la economía. Entonces ahí fue donde comenzó a gestarse este famoso déficit actuarial del que hoy hablamos. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer es romper ese círculo perverso que se daba en la seguridad social. No habían afiliados porque no había servicios, y no había servicios porque no habían afiliados. Hoy por hoy, nosotros, cuando el presidente Correa llega al gobierno, cogió con 1.400.000 afiliados. En este momento tenemos 2.300.000 afiliados. O sea, un crecimiento desde el año 2006. Claro. ¿Por qué se da esto? Porque comenzamos a darle otro giro. Decidimos invertir en los afiliados. Se comienza con los créditos hipotecarios, con los créditos y quirografarios, y dando un vuelco total al concepto del crédito tradicional. Porque alguna vez al IES se dio créditos hipotecarios, pero se lo trataba como un banco. Es decir, había que dar solo el 80%, hasta un monto de $50.000, con una tasa de mercado, etcétera, etcétera, solo para la primera vivienda, etcétera. O sea, tenía una camisa de fuerza realmente. Total. Era para que no compita con el sistema financiero. Nosotros dijimos, no, vamos a trabajar bien y podemos trabajar conjuntamente con el sistema financiero. Lo primero que yo hice fue firmar un acuerdo, si el país recuerda, de $400 millones con la banca para que ellos den los préstamos hipotecarios y nosotros comprar esa cartera. Resultado, un año, solo se compró $125 millones. ¿Y a qué atribuyes ese fracaso? Porque simplemente la banca ecuatoriana en su momento estuvo muy conservadora en las inversiones. Entonces, cuando llego yo al IES y con el presidente Correa hicimos un planteamiento concreto y dijimos, no, ahora vamos a aumentar de 50.000 a 75.000 y vamos a dar el 100%.
Pero era una falla de visión tremenda, pues entonces, Tremenda. Ramiro González, porque si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social era el receptor del gran ahorro nacional y el catalizador, además iba a regular las tasas de interés a la hora del té. Eso es lo que ha hecho el BIES. El BIES es un catalizador de las tasas de interés en el sector de la construcción y del tiempo, de los plazos para los créditos. Entonces, ¿qué hicimos? Una cosa importantísima. En toda sociedad, para adquirir un bien mayor, como es una vivienda, hay que dar intereses bajos y plazos largos. Aquí era imposible comprar una casa, porque el plazo mayor que te daba la banca era 7 y cuando eras muy buen crédito, muy buen cliente, 8 años. Pero ahí sí tenemos que decir en beneficio de la banca que difícilmente hubiera podido dar a muy largo plazo porque su fondeo era de corto plazo. Es decir, recibía depósitos en sus cuentas corrientes y en sus libretas de ahorro y sus inversiones eran máximo de 90 días. Hasta ahí totalmente de acuerdo, pero cuando nosotros decidimos comprar la cartera y le dijimos, toda cartera que pase de 15 años nosotros la compramos, ya no había ese riesgo. Correcto. Ya no había riesgo. Y ya estábamos dolarizados, además. Claro, pero hace rato. Entonces, por primera vez, una familia joven con 3 años de aportación, porque antes se daba 5 años de aportación, etc. Con 3 años de aportación ya podía tener derecho a un crédito y en vez de pagar el arriendo, pagaba un crédito. Pagaba el crédito propia, que era pagarse a sí mismo el arriendo. Resultados, Carlos, resultados. ¿Cuál ha sido? Que por primera vez hemos roto récords de inversión y de rentabilidad. El BIES el año pasado tuvo rendimientos del 7.5% y esperemos que este año lleguemos al 8%. En dólares. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos invertido en sectores estratégicos de la economía. Porque antes la plata que estaba en el Banco Central, guardada en la Reserva Monetaria, se iba a Miami, nos pagaban el 0,7% y de Miami nosotros pedíamos préstamos y nos cobraban al 7, al 8% para los proyectos de desarrollo. Nosotros decidimos invertir directamente en petróleo, en electricidad y en construcción. En el propio país. En el propio país. O sea, la plata de los ecuatorianos para el desarrollo de los ecuatorianos. Lo cual entonces significa que ese torrente de dinero invertido en el país comenzó a dinamizar la economía. Por supuesto. Los resultados es que este primer semestre tenemos un crecimiento de la construcción, del sector de la construcción, del 18.5%. Obviamente con la espectacular obra pública que se está haciendo en carreteras también. Pero nosotros hemos tenido un rol importantísimo ahí. En el financiamiento de vivienda. En el financiamiento de vivienda, pero también por el lado de la oferta y de la demanda. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, para hacer un resumen de las inversiones y ya pasar directamente al tema del banco, del IES, Ramiro González, Efraín Vieiras, Guillermo Flores, las inversiones en el sector público, que a veces se cuestiona de parte de ciertos analistas y de parte de algunos sectores de la población, dice, inversiones en fideicomisos, fideicomiso inmobiliario 215 millones, fideicomiso inmobiliario Rieles Monay 6 millones, fideicomiso de extracción petrolera 144 millones, fideicomiso energía 303, fideicomiso Alianza Cementera 64, fideicomiso industrial 1 millón, en mercado de valores, titularizaciones 82, obligaciones 20 y reportos bursátiles 15 millones y podría seguir hablando de este tema. Pero una de las grandes críticas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que dicen que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se transforma en la caja chica del gobierno de turno que necesita recursos para financiar sus gastos. Si yo fuera Goldman Sachs y leyera esos datos, yo dijera, este es un banco solvente, porque tiene una cartera diversificada, ya no solo en un producto como se tenía antes. Este momento, Carlos, para mala suerte de quienes critican esta política de inversión, este año, ahora a finales de octubre, el BIES va a tener inversiones en el Estado, en bonos del Estado, apenas el 46%. Del 46%. Es decir, el más bajo en los últimos 20 años. Pero ya que el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social menciona a Goldman Sachs, usted también sabe que en el libro El Banco de Goldman Sachs, con el cual conversamos antes de entrar a cámara, también hay muchas travesuras de Goldman Sachs en ese sentido, y no necesariamente por la diversificación se obtiene seguridad y también rentabilidad asegurada. Las travesuras de Goldman Sachs son por otro lado, pero una institución que diversifica su cartera definitivamente es una institución que tiene menos riesgo. Hay una dispersión. Es obvio. ¿De cuánto ha bajado la posición del sector público ahora? Porque dice, es el más bajo históricamente. ¿De cuánto ha bajado? Hubo en un gobierno, que no vamos a decir nombres para no decir que es político, en 1998 se llegó
a 61%. Es bastante lo que se ha disminuido. Hombre, cuando nosotros en nuestro periodo de 3 años y medio que vamos a estar al frente del IES, el nivel más alto llegó a 52.5 y este momento está en 46, 47%. Pero ha de subir algo, me imagino. Mire, en este año no hemos comprado un solo dólar en bonos. Ok. Bueno, entonces ahora sí les propongo que entremos de lleno entonces al Banco del Seguro Social, que es lo que ha pasado luego de un año de operaciones, y los invito a que veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Por primera vez el 18 de octubre del 2010 abre sus puertas el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Banco del IES ha sido una expectativa de muchísimos sectores sociales, organizaciones clasistas, organizaciones políticas, que hace 30 años, por lo menos, buscaban ya la creación del Banco del Afiliado. Clamor social que fue plasmado en la Constitución de Montecristi, que señala en su artículo 372 que los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del IES. Es así que esta entidad inicia un nuevo camino en cuanto a servicios de la seguridad se refiere, para canalizar los ahorros de los asegurados y lograr con ellos un desarrollo productivo. Desde el primer día que nosotros lo hicimos a través de internet se nos hizo totalmente fácil. Yo saqué el préstamo a 25 años. En 48 horas ya le dan el préstamo, eso en ningún banco lo hacen, entonces me parece excelente. Para mí es un poquito más fácil, ¿no? Más cómodo, más ordenado, que es más. Sí. No obstante, hay quienes opinan lo contrario. Parece que es muy demorado porque imagínense, de 2 a 3 meses dura el trámite. Entonces entonces ya me voy a mejor animar a venderle a otra persona que me está dando el billete cash. Sigue lo mismo, porque nos tocó esperar casi 1 hora y media. Sí, ahora voy a empezar a hacer. ¿Le han dicho qué posibilidades hay? No, nada, está tremenda fila, no he podido conversar nada. Según cifras del propio banco, desde octubre del 2010 a septiembre de este año se han entregado unos 653 millones de dólares en préstamos hipotecarios y más de 800 mil dólares en quirografarios. Aparte de eso, hemos colocado en el sector productivo, en proyectos petroleros, hidroeléctricos e inmobiliarios, unos 600 millones de dólares. Pues entre sus principales tareas está la de invertir en proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad financiera. Sin embargo, este es apenas el comienzo de una tarea que ha sido postergada por años. Por ahora, muchos ciudadanos dicen sentirse satisfechos con los servicios que brinda el Banco del IES. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Carlos Andrés Núñez, muchas gracias. Ahora sí comenzamos entonces a tratar el año de operaciones, el primer año aniversario. Se había hablado con Ramiro González que el Banco del IES entró a dinamizar la economía y se cumplió un sueño de hace muchos años, se hizo realidad esta aspiración de los afiliados. El Banco del IES en octubre del 2010 comenzó con operaciones, con 604 operaciones. A septiembre del 2011 tiene 2012 operaciones. Sin embargo, es difícil contentar a todos, señor gerente general del Banco del IES. Estamos viendo en el reportaje que así como hay gente muy agradecida, hay gente que también que critica la gestión. ¿Qué tiene que decir el gerente general? Bueno, básicamente cuando uno realiza este tipo de labores, evidentemente que hay, yo creo que un gran número de personas que están muy agradecidas con la labor del banco, y hay un pequeño número que probablemente tiene sus quejas y que obviamente nuestra labor es una labor de mejora continua. Es tratar siempre en función de esas retroalimentaciones que tenemos de los afiliados de ir mejorando. Pero sin embargo, dentro de los procesos que nosotros hacemos, por ejemplo, hay el proceso para los préstamos hipotecarios, donde definitivamente participan muchos sectores externos para poder llegar a la meta. Como que, por ejemplo, como el registrador de la propiedad. Y en el mes de julio, en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, hubo una transición del registro de la propiedad desde el sector privado al sector del municipio, y eso nos generó unas demoras bastante grandes. Yo diría que por lo menos demoras de entre 30 y 35 días, que obviamente ahí no podíamos hacer absolutamente nada, pero el cliente, cuando hace el recorderis y lo que ha sucedido, dice, bueno, me demoré demasiado tiempo y es culpa del banco, cuando necesariamente no es así. Yo creo que hay que ver las cosas positivas, y las cosas positivas son, por ejemplo, que en el mes de septiembre atendimos a 2.012 familias otorgándoles un crédito hipotecario, y atendimos a 75.000 familias otorgándoles un crédito quirografario. Ese tipo de servicios que estamos brindando, de alguna manera representan un beneficio para la ciudadanía,
y obviamente, como lo mencionó hace un momento el economista González, se ve un crecimiento en la economía con niveles importantísimos en relación al año anterior, probablemente del 25% crecimiento en el sector de la construcción, que es generado por la demanda que nosotros mandamos al mercado y también por la oferta que nosotros estamos también coadyuvando que se genere. Ok, entonces, vuelvo un momentito donde Ramiro González. Ramiro González, habíamos hablado que el crecimiento de los afiliados era de 1.300.000 a 2.400.000, si no me equivoco. De 1.400.000 a 2.300.000. A 2.300.000, al revés, lo cual significa un crecimiento importante. Pero vámonos de octubre del 2010 a septiembre del 2011, cuando ya el Banco del Seguro Social, el Banco del Afiliado, ya se convierte en una realidad. El banco per se ya es un atractivo para los afiliados. ¿Se incrementó el número de afiliados en este último año producto de la existencia del Banco del IES? Por supuesto, porque sobre todo la gente joven ahora comenzó a presionar para que se los afilie porque ya tenían un beneficio concreto. O sea, si no me afilian yo no puedo tener una casa, nunca voy a poder tener una casa, porque ¿quién me va a dar un préstamo 26 años con 3 años de vida laboral? ¿Quién le iba a dar un préstamo? El IES le dio la posibilidad. Entonces comenzó a haber esta suerte de rueda positiva en el IES, de ahora sí me afilio porque hay más hospitales, hay mejores servicios, me mandan a clínicas privadas, tengo un crédito hipotecario, un crédito quirografario, y entonces eso se fue regando, y con la consulta que hizo el presidente de la República. Ahora ¿se va a incrementar más? Pero por supuesto, porque ahora, por ejemplo, con los sectores productivos, ya hay que decirlo de frente, Carlos, los sectores productivos ahora ya no discuten si hay que afiliar o no, como era antes. Ahora discuten cómo podemos afiliarlos, que nos faciliten el tema. Bueno, entonces nos hemos reunido con todos los sectores para facilitar eso y eso ha permitido que obviamente la población de afiliados crezca. Y por eso hemos invitado el día de hoy a un representante del sector privado, que es el presidente de la Cámara de Construcción de Quito, que es uno de los principales beneficiados de este ahorro de largo plazo. No me refiero a la Cámara de Construcción de Quito, por cierto, sino al sector de la construcción. ¿Qué tiene que decir y opinar Germán Flores? ¿Cómo ve la existencia del Banco del Seguro Social? ¿Cómo ve esta reingeniería del sistema de seguridad social? Creo que especialmente este último año ha sido muy provechoso que el IES haya colocado dinero para la construcción de vivienda, porque a través de la vivienda se genera una cantidad de actividades, se genera trabajo, hay otros sectores productivos que también intervienen en todo este desarrollo de la economía. La industria metal mecánica está ligada a la construcción. Por eso el sector de la construcción, en algunos países lo conocen como el hipersector de la economía, por ese gran enlace, encadenamiento que tiene con el resto del sector productivo y sobre todo porque permite a través de infraestructura, por ejemplo, mejorar la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de la gente. En el caso de la vivienda ha sido muy positivo porque ha dado más certeza a los promotores y constructores inmobiliarios para que planifiquen e implementen programas de vivienda, porque caso contrario, cuando no hay esa certeza, muy difícilmente van a haber inversionistas que coloquen dinero. Ahora, ¿cuál es el sector de la población que se ha visto más beneficiado? Si bien el sector de la construcción como actividad económica, en el tema de la vivienda, ¿es clase media baja? Yo diría de que conforme se han desarrollado los programas de vivienda, hay una alta concentración para sectores medios, hay poca para los sectores populares, también se hace para la clase alta, pero yo diría se vuelve casi marginal lo que se está construyendo para la clase económica alta, porque la mayoría ya tiene resuelto ese problema, o lo resuelven de otra manera más directa. Ahí tenemos un problema bastante complejo en el país, porque la gran demanda de viviendas se encuentra en los sectores populares. Estamos hablando de viviendas que se requerirían de $25.000, pero hay unos problemas para poder implementar ese tipo de proyectos. El uno, se ha producido una especulación tremenda en el costo de la tierra. En lo que va del año, unos terrenos han duplicado y triplicado el precio. Es algo bastante negativo, diría yo, no es para el sector de la construcción, es para la gente que necesita vivienda. Los problemas que no se resuelven, lo que decimos, la tramitología en los municipios. Ahora, pero Germán Flores, permíteme ir donde Efraín Vieira. Ahora, el Banco del Seguro Social estuvo ausente, no existía. Cuando entra este actor a prestar dinero,
y la gente a demandar casas. Era lógico que se vaya a presentar una demanda por terrenos, y evidentemente la oferta tampoco no es amplia. Es decir, se esperaba este incremento en los precios de los terrenos, ergo, incremento en los precios de venta final de la vivienda. Bueno, por supuesto que debe haber un incremento, pero nosotros lo que hacemos es tratar de controlar de que ese incremento no se dispare. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los avalúos correspondientes. O sea, por ejemplo, tenemos un desarrollo inmobiliario en el sur en el cual un promotor inmobiliario ha presentado una oferta de financiamiento al banco y no estamos de acuerdo con el tema del avalúo. Él propone un precio de la tierra, como aquí menciona el ingeniero Flores, bastante alto al avalúo que nosotros tenemos. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de que los avalúos, el precio del terreno no crezca demasiado, y eso tratamos de controlarlo a través del avalúo. Ahora, nuestra oferta ha sido una oferta que ha venido a complementar la oferta del sistema financiero privado, porque nuestro crédito promedio está en el orden de los $33.000. Es decir, nosotros hemos atendido un sector que ha estado completamente desatendido los años anteriores. Nos falta todavía, como mencionaba Hermel, tratar de llegar a ese segmento de la población mayoritario que tendría acceso a viviendas de entre $25.000 y $35.000. Y estamos trabajando en eso. Estamos generando para los próximos meses algunas ofertas en ese sentido que obviamente ayuden a paliar el déficit habitacional de ese segmento de la población. Ramiro González, el déficit habitacional en el país más o menos es de 1.500.000 unidades de vivienda habitacionales, pero lo que dice Hermel Flores, o lo que dice primero Efraín Vieira, estamos colocando un promedio de $33.000, pero Hermel Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito, dice, pero no llegamos a los sectores populares, que ahí debería ser más o menos 20, 25.000. Pero el problema es que muchos sectores de esa población no están afiliados al Seguro Social porque ejercen un trabajo independiente. Entonces, ahí juega una aspiración, un sueño de la gente. ¿Qué pasa con los que queremos aportar voluntariamente y de esa manera poder acceder a los créditos que me permitan sí comprar una vivienda de $20.000? Bueno, yo creo que por eso hacemos un trabajo coordinado, y de hecho el Banco del IES es parte de todo el acuerdo macroeconómico con el gobierno. Nosotros somos parte de ese Consejo Consultivo de Política Económica, y nosotros somos parte de eso, pero no hay que desconocer que el gobierno ecuatoriano tiene programas de vivienda popular que nunca en la historia de este país se ha dado. Entonces, nosotros nos especializamos en un segmento de clase de ingresos medios, bajos, medios, pero el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, con el Banco de la Vivienda, van a los sectores menos favorecidos. Okay. Con esa y se les está dando un bono de $5.500, me parece que es ahora el bono, y entonces eso ha ayudado mucho también. Pero lo que Efraín decía, el promedio es $33.000, pero nosotros damos préstamos de 16, de 20, de 18 también. Me refiero a los hipotecarios, ¿no? A los hipotecarios, ya, okay. A los hipotecarios. Y yo quiero referirme a una cosa que también rompimos un paradigma, que antes decía, no, solo se da hasta $50.000. No, si este momento una persona se está afiliando a la Seguridad Social por $10.000, ¿por qué yo le voy a dar un préstamo de $50.000? Nosotros dijimos, todo lo que pase de $100.000, les prestamos el 80%. Y de hecho, a un empresario, me parece que fue Manavita, que le dimos un préstamo de $1 millón para una casa, porque estaba afiliado por $49.000. Claro, tenía capacidad de pago. Claro. Entonces, las cifras a veces dicen son marginales. Claro, este nivel en lo que es la Seguridad Social representa entre el 1 y el 2%. Es decir, los límites los pone el ingreso de la persona. Exacto, correcto. Exacto. Pero ese 2%, ¿no es cierto?, significan 40.000 casas, pues, de 200.000, de 300.000. Claro. Y eso es una cifra importante. Dentro, obviamente, de las cifras que manejamos, es marginal, pero de todas formas es un rubro importante que también lo estamos atendiendo. Pero querías complementar algo. Si me permites, dentro de la pregunta que hiciste hace un momento, por coordinación con el directorio del banco, se han hecho un sinnúmero de cambios dentro de la forma del servicio que se brinda al afiliado. Y uno de esos cambios importantes, en referencia a la pregunta que hiciste, es el aporte voluntario. El tema de que nosotros ya brindamos el servicio del crédito hipotecario para afiliados voluntarios.
O sea, en este momento ya el banco está brindando ese servicio. Es que debería darlo, porque a la hora del té está la casa, el bien respaldando el crédito, sin perjuicio de que evidentemente hay que analizar la voluntad de pago y la capacidad de pago. Y ahora hemos complementado eso, ¿no es cierto? Porque le vamos a dar también crédito al migrante. El migrante por esencia se va ¿para qué? Para tener su casa. La primera inversión que hace el migrante no es para ponerse una fábrica, sino para poner su casa. Con los aportes que realiza en el exterior. Claro, y el migrante tenía que esperar 4, 5, 6 años para ahorrar algo, para tener ese 30% que le pide la banca. Ahora nosotros le vamos a decir, mira, tú estás trabajando, nosotros te damos ese préstamo y vas a construir tu casa desde ahora. Ok, permíteme ir donde Hermel Flores. Bueno, Hermel, parecería que ni extenso te han respondido tanto el gerente general como el presidente. ¿Qué opinas de aquello? Es decir, Ramiro González no lo dijo con estas palabras, pero en resumen es, nosotros estamos haciendo un trabajo complementario, porque es el Estado también el que garantiza la vivienda a sectores mucho más pequeños. No, indudablemente que es importante el aporte del BIES con el crédito hipotecario. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión porque ha permitido que se generen más fuentes de trabajo, que más gente tenga vivienda. Y creo que con eso es bastante lo que se viene haciendo. Sin embargo, yo lo que creo es que más bien debería verse un poco las posibilidades hacia el futuro. Tenemos un problema bastante grave en el país. La mayor cantidad de viviendas construidas son vulnerables, son construcciones que se les ha hecho desde el sector informal. De los últimos resultados del censo de viviendas, si comparamos nosotros el 2001 con el censo terminado el año anterior, vemos que en la informalidad de las estimaciones que tenemos, más de 3 millones de viviendas en el Ecuador son vulnerables. Un problema grave porque nuestro país lamentablemente está ubicado en una zona de altos riesgos. Ahora, pero entonces yo creo que estamos hablando que eso es una realidad antes de la existencia del BIES. No, yo lo que quiero dar es, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque creo que lo nuevo es más fácil hacer que resolver el problema anterior que tenemos. Yo lo que dejo planteado para discutirlo luego, posteriormente... ¿Cómo mejoramos aquello? ¿Cómo mejoramos esas viviendas? Porque hay afiliados al IES que tienen esas viviendas, que las han adquirido no con créditos del IES, son viviendas propias, pero creo que pueden mejorar su seguridad. Claro, yo creo que ahí podemos hacer un gran trabajo con las alcaldías, porque obviamente ellos tienen mucho que decir con las ordenanzas y requerimientos que se hagan para las viviendas, porque nosotros somos una institución financiera. Pero podemos hacer un trabajo conjunto que aquella vivienda que no cumpla con determinados requisitos, que la Cámara pueda poner también obviamente con los municipios, nosotros no daríamos un crédito. Nosotros estaremos muy predispuestos a hacerlo. Complementamos la respuesta después para Elmer, porque veo que aquí hay un producto de remodelación y ampliación de vivienda que bien podría caer, me imagino, dentro de ese rubro. Luego del siguiente reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, donde también se plantea inquietudes que ya la hemos conversado acá, pero que la podemos seguir ampliando, amigos televidentes. Sin duda, uno de los sectores que más se ha dinamizado con la gestión del BIES es el de la construcción, ya que los datos muestran que el 70% de la vivienda adquirida mediante estos préstamos está dirigida a los sectores con menos ingresos económicos, lo que refleja también que existe mayor oportunidad de acceso al crédito. Esto debido a las bajas tasas de interés y al plazo que se da en los créditos. Tasas que en el caso de los préstamos hipotecarios fluctúan entre el 7,9 y el 8,56%, menores a las que otorga la banca privada. ¿Qué hubiese sido quizás lo ideal? Es que el IES o el banco del IES genere unas líneas de crédito a la tasa de inversión que ellos quieran ponerla y que nos permitan a la banca privada descontar. Es una competencia leal porque hay bajas tasas de interés, porque no permite la obligación de recursos iniciales en la concesión de un préstamo, porque hay ampliación de plazos y porque en definitiva los afiliados al IES ven que puede ser un servicio que les ayuda a cumplir con sus aspiraciones personales y con sus aspiraciones familiares. Y señala que hay dos tareas que el BIES debe cumplir de aquí en adelante. Primero, lograr que la estructura institucional del BIES pueda ejecutar un proceso de inversiones con seguridad, con certeza y con rentabilidad. Y el segundo desafío es el que pueda históricamente el BIES mantener o defender su autonomía institucional.
Pero para algunos sectores existe un temor de que se ponga en riesgo la liquidez del Seguro Social. Si bien el BIES ha administrado proactivamente el tema de los préstamos hipotecarios, no se debe olvidar que las finalidades de cualquier sistema de seguridad social son atención eficiente en la salud a afiliados y jubilados y dignas pensiones de jubilación. Por otra parte, aunque es positiva la elevada demanda de vivienda actual, la Cámara de la Construcción reconoce que esto ha generado especulación en el costo de la tierra, que junto con otros factores incrementaría el precio de las viviendas. En tanto, cifras publicadas por el Banco Central muestran que en el segundo trimestre del 2011, el sector de la construcción creció un 25,9%. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social y también del Banco del IES, ¿qué tiene que decir ante esas inquietudes que ya las planteó hasta cierto punto Hermen Flores en lo que tiene que ver con los costos del terreno? Y Marco Proaño Maya menciona inquietudes sobre el tema de la seguridad, rentabilidad, independencia y autonomía. Bueno, dos cosas. La primera, nosotros hemos puesto como nunca antes se ha dado. Primero, en el IES hicimos una lista, por primera vez una lista de los bienes que tenía la institución. ¿No había inventario? No había inventario. Nosotros, para decirle el relajo que existía en el IES, hasta el año pasado encontramos un terreno. Encontramos, porque había que buscar en escrituras, había que buscar en el registrador de la propiedad, etc. En la península se evaporó un hotel con escrituras y todo se evaporó de la seguridad social. Estaban arrendados en $2. Bueno, todo un desastre. Todos esos terrenos, ahora hemos hecho un acuerdo con el sector privado, con el sector de la construcción. Hicimos 3 licitaciones. Y ahora vamos a hacer una oferta inmobiliaria, poniendo a disposición los mejores terrenos en las ciudades. Porque sin duda alguna el IES, porque 40 años que acumuló tierras, tiene los mejores sitios en las ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Esmeraldas, en todos lados. Y en este momento tenemos una cartera de proyectos de más de $1.200 millones. Si eso logramos hacer, el sector de la construcción se dispara y no vamos a tener el problema de que va a subir los precios de las viviendas, porque hay una oferta inmobiliaria en curso con tierra que no la hemos sobrevaluado nosotros. Bueno, que si la oferta es mayor, evidentemente el precio se controla. Pero adicionalmente me imagino que debe establecer parámetros técnicos en términos de porcentaje de la valorización de la tierra en función de la vivienda. Por supuesto, lo que hay que cuidar es que nunca pase, por ejemplo, de un 30% del total del costo del proyecto. Yo quisiera mencionar también que se decía que hay que cuidar que las inversiones que haga el Banco de la Seguridad Social sean inversiones seguras y rentables. Básicamente esa es nuestra meta y nuestro propósito fundamental. Primero seguridad, luego rentabilidad. Por supuesto, primero la seguridad y luego la rentabilidad. Y en ese sentido estamos trabajando. Ahora, también dicen, y hay veces sectores que se preocupan y dicen, bueno, la liquidez puede ser un problema. Yo digo, nosotros tenemos ya inversiones realizadas, tanto en cartera hipotecaria, tanto en papeles del sector privado no financiero. Todas esas inversiones de la industria, por ejemplo, titularizaciones, emisión de obligaciones, eso suma, por ejemplo, $500 millones. Esto podemos nosotros titularizarlo para nuevamente tener liquidez, lanzar esa titularización al mercado, ojalá que pudiéramos hacerlo también al mercado internacional y poder obtener recursos frescos para mantener los préstamos y seguir en el dinero va siguiendo dando vuelta. Para acotar lo que decía Efraín, ¿por qué se puede dar una titularización de esto? Porque tenemos la cartera más sana del sistema financiero. Con respaldo todo. Pero lógico. Y además me refiero a la hipotecaria. Por supuesto, pero además tenemos mensualizado solo un 0.7% de cartera vencida. Si lo hacemos trimestral como hace la banca, no tenemos cartera vencida. Eso es seguridad. O sea, una cartera sana. De los 43.000 créditos hipotecarios desde que inició la operación hipotecaria en junio del 2008 a través del IES, tenemos 5 créditos hipotecarios en problemas, de los cuales 3 ya están solucionándose y 2 nos han dicho que no encuentran una manera de pagar. Pero antes que seguir con vivienda, ya que Efraín Viera tocó el tema de las inversiones, el principio de seguridad y luego rentabilidad, tal como decían nuestros abuelos, por cierto, en el tema de las inversiones, veamos el beneficio práctico, por ejemplo, para la empresa privada. Si yo soy un industrial y necesito financiamiento de largo plazo a menores costos, ¿puedo emitir obligaciones?
Sí, por supuesto, y puede emitir obligaciones a 5, a 7, a 10 años plazo. Y el seguro y el banco, el Seguro Social, a través del Banco del Seguro Social, puede comprar mis obligaciones. Por supuesto, de eso se trata nuestro trabajo, o sea, tratar de invertir en empresas que sean productivas y que generen empleo. Es decir, la herramienta y el instrumento está. Ahora, queda de parte del sector privado utilizar la herramienta. Por supuesto. Nosotros esperamos que en este en esta parte final del año podamos comprar un monto muy importante de titularizaciones, de obligaciones y de acciones, con lo cual llegaríamos nosotros a invertir en este año 250 millones de dólares en titularizaciones, obligaciones y acciones dentro del sector privado no financiero. Ahora, 250 millones, sí, Ramiro González. Hay que decir que una de las cosas importantes es que nosotros tenemos acciones y titularizaciones en 18 de las 20 mejores empresas del Ecuador. Entonces tenemos realmente una diversificación de cartera espectacular y con una solvencia impresionante. Tenemos, por ejemplo, en Supermercados La Favorita, en Holcim, la Cervecería Nacional, por nombrar de las más fuertes. Ok. Vamos de nuevo al Seguro Social, 250 millones al banco, 250 millones de aportes mensuales que tienen que ser catalizados a través del banco afiliado, más una oferta de terreno por ¿cuántos millones? 1.200 millones. Hermen Flores. Eso también es muy positivo porque lo que mencionaba el presidente del directorio es válido en el sentido de que terrenos los mejores ubicados en las ciudades del país estaban prácticamente abandonados, arrendados, con construcciones que no servían para nada. Creo que esto permite a los constructores también que mediante la presentación de proyectos se pueda hacer los fideicomisos, que es otro mecanismo importante como para poder emprender en este tipo de proyectos. Yo creo que tratando de resumir la acción del BIES en este año ha sido bastante positiva. Yo quiero hacer una felicitación pública a las autoridades que están aquí presentes por esa gestión, y lo que siempre aspiramos nosotros a que esto sea sustentable. Si esperamos de que en el tiempo incluso la cantidad que se está colocando de dinero para este tipo de inversiones sea más grande, porque eso no es que beneficie al sector de la construcción, es un beneficio para el país, porque va sobre todo cuando hablamos del país, la ciudadanía. La ciudadanía de la gente. Así ok, pero vamos a lo siguiente, los mejores terrenos en las ciudades del país, pero hoy que está de moda la palabra equidad, y que no es una moda, es una necesidad, el mundo debe ser equitativo, garantizar igualdad al acceso de oportunidades, está en uno ya aprovechar ese acceso de oportunidad. ¿Qué pasa con las otras ciudades? Porque por lo general pensamos Guayaquil y Quito, y por ahí la provincia de Manabí, porque políticamente es importante, pero el resto del país y la zona rural, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo un ejemplo bastante claro sobre lo que se acaba de mencionar, que es un fideicomiso que se hizo con la empresa municipal de vivienda de Cuenca. Con ellos, a través del doctor Pablo Granda, con ellos hemos generado un desarrollo inmobiliario en su primera etapa de 136 viviendas que van a ser entregadas probablemente en las fiestas de Cuenca el 3 de noviembre. Yo creo que para mí ese es el ícono de salirnos de las ciudades principales, Guayaquil, Quito, y enfocarnos más en estas ciudades que son las ciudades en crecimiento, como Cuenca, por ejemplo. También tenemos un desarrollo importante en Manta. En Manta, hace 2 meses, con el economista González, presentamos 3 proyectos que ya están en desarrollo, que el total de la vivienda es de 600 viviendas disponibles para la ciudad de Manta en esos 3 proyectos. Y el otro es Jipijapa. Claro. Y estamos en Quevedo. Y estamos en Loja. Les iba a preguntar por la provincia. Estamos en Riobamba. Es decir, en el propio Babahoyo. Esmeraldas. En Esmeraldas tenemos Ahora, otros mucha proyectos. gente puede decir, es que no vemos la oficina del Banco del Seguro Social. Lo que pasa es que todos los afiliados tienen su sucursal en su domicilio. El banco es un banco virtual, no necesitamos de sucursales. Con lo cual optimiza los costos. Por supuesto, pero además la velocidad, el producto financiero, crédito quirografario, es el producto más eficiente de la banca en América Latina. En 24, 48 horas, sin que usted se asome por las oficinas de ningún banco, se le deposita en su cuenta la plata. Eso no lo hace ninguna institución financiera. Yo no tengo que verle la cara al oficial de crédito. Nada. Ni buenas ni malas caras. Un computador, su clave
y ahí está el préstamo. Ahora, el tema cultural es un problema ahí. En función de eso, no, a veces lo que existen son paradigmas. Yo creo que esos paradigmas nosotros los hemos ido rompiendo, como dice Ramiro. El préstamo quirografario, una gran proporción de los afiliados que lo utilizan son los jubilados dentro de la colocación mensual. Tiene su lógica. Y nosotros para eso hemos generado un financiamiento para compra de computadores. Nuestros afiliados y jubilados, a través de la página web nuestra, pueden adquirir una computadora a un precio de $27 mensuales, si quisieran pagarlo en 2 años, incluido ya el servicio de internet. Y tiene la conexión directa, como decía, desde el domicilio al banco, a todos los servicios y productos que el banco ofrece. Pero vamos entonces, en términos prácticos, señores. Hay un gran temor con esta dichosa central de riesgo que dice el presidente que ya no va más, pero sin embargo sigue siendo un referente para la asignación de los créditos. Es decir, hay gente que está con calificación de E en la central de riesgo y no son sujetos de crédito. Esa persona que está en la central de riesgo puede acceder a un crédito en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros, justamente con la política del presidente, para estar de acuerdo con eso, desde un inicio nosotros dimos créditos hasta D. Solo Hasta a D. E no se daba. Y ahora E incluye. Y ahora, dependiendo si, por ejemplo, hay personas que tienen en E porque se olvidaron de pagar una tarjeta hace 10 años y la deuda es de $140. ¿Cómo se le puede dar a una persona un crédito de esa naturaleza? Entonces, ahora se hace un análisis mucho más profundo de lo que dicen las cifras frías de estas instituciones. De tal forma que ahora hay un mayor trabajo, pero podemos llegar a mayores gentes y no les estamos limitando. Ahora, Efraín Vieira, una persona puede estar debiendo $1.000, por decirte algo, y está en la central de riesgo qué sé yo, pero hoy tiene un mejor trabajo, gana $2.000, pero pagar de una sola $1.000 es el 50% de su ingreso. Se puede ir al Banco del Seguro Social, señor, yo gano 2.000, pruebo que estoy empleado en relación de dependencia, me descuenta mi trabajador, mi empleador, etcétera, etcétera. Quiero prestar 1.000 para pagar, salir de la central de riesgo, ¿lo puede hacer? A ver, básicamente lo que nosotros revisamos en ese caso, primero, es que el tema de la central de riesgos no es un tema vinculante para el otorgamiento del crédito. Así ya lo circularizó el organismo de control, la Superintendencia de Bancos, en el sentido de que lo que se debe considerar es el historial crediticio que el cliente tenga y como un factor más para poder darle o no el crédito. La otra consideración básica y fundamental para nosotros en los préstamos quirografarios es que la garantía que él tenga, en función de esa garantía que él ha generado, es que yo le voy a dar el monto del crédito. ¿De qué depende esa garantía? Esa garantía está en función de la suma del fondo de cesantía más el fondo de reserva. Si él tiene estos dos valores acumulados, él podría generar una operación crediticia hasta el monto de la suma de estos dos valores. Si él cumple con esos requisitos, pues inmediatamente se le daría la operación. Ahora, ¿qué le parece eso, Hermes Flores? Yo creo que hay un elemento adicional que anotar sobre este tema de la morosidad. Siempre la morosidad en el crédito al sector de la vivienda ha sido más bajo. ¿Por qué? Porque la sociedad ecuatoriana, las familias ecuatorianas, tienen como sueño de su vida tener una vivienda propia. Y van a hacer lo que quieran, obtener los recursos de donde sea, para cumplir su obligación. Son los mejores pagadores. Son los mejores pagadores. No comes, pero pagas tu casa. Así es. Entonces yo creo que en eso no hay que preocuparse demasiado porque la gente trata de cumplir. Y efectivamente lo ha cumplido durante años, o sea, no es de ahora. Ahora, una persona con 3 años de aportes, ¿ya puede acceder al crédito? Así es. Por supuesto. Con 36 aportaciones y no seguidas. 12 tienen que ser seguidas y las 24 restantes pudieron ser en otra época de su vida. Y las personas que han trabajado en bancos o compañías de seguros cuyos instituciones o empleadores en su momento eran agentes de retención y no tienen acumulados estos fondos de cesantía y reserva, ¿pueden acceder? Sí, claro, ¿no? Al hipotecario sí. Al hipotecario no tiene ningún problema. Eso no tiene relación con los fondos de reserva. No tiene la relación de garantía con fondo de cesantía y fondo de reserva. Únicamente eso es para el quirografario. O sea, préstamo de consumo. Hablemos de los productos entonces del banco, el IES. Para el crédito hipotecario, ¿se puede comprar para terreno? ¿Se puede comprar para vivienda terminada? ¿Para construcción? ¿Para remodelación? ¿Y también se puede prestar para sustitución de hipoteca? Correcto.
Todas esas opciones son opciones que se lograron a raíz de la constitución del banco y por una decisión del directorio, que permitió esa ampliación de productos. Aparte de eso, nosotros tenemos también hipotecas para lo que nosotros llamamos otros inmuebles. Estamos hablando de locales comerciales, de oficinas, de consultorios, ya pensando un poco en aquellos afiliados que quisieran obtener ese inmueble para generarle una rentabilidad, un ingreso adicional para el afiliado, ¿no? Ahora, Ramiro González, tú habías mencionado, antes se prestaba para una primera casa, hoy se puede prestar para una segunda casa, una tercera casa. Claro, si no tiene hipotecas. No estoy hablando tercer hogar, por si acaso. No, solo casa, solo casa. Porque algunos nos malinterpretan y nos han pedido aquí en el canal, sobre todo nos piden de abajo. Los camarógrafos. No, pero el tema es que si tú no tienes hipoteca y tienes capacidad de pago, ¿por qué no darte un préstamo? Si esto es un negocio para la seguridad social de los más rentables. Y para los afiliados, porque estás incrementando su patrimonio. Por supuesto, y además estoy dándole un servicio. Es decir, ahora sí estoy afiliado a la seguridad social y me están dando un servicio. O sea, cambiamos la concepción esta muy conservadora hacia una empresa de servicios, que es la seguridad social, en la cual el afiliado tiene una respuesta. Lo que decía Marco Proaño, las pensiones jubilares de antes, acordémonos las pensiones jubilares que teníamos de $20, de $40, y la máxima era 700, ahora es 1.460 la máxima, un promedio de $430 promedio de jubilación, la más alta de la región andina y la sexta en América Latina. Entonces esas cosas, la gente dice, a lo que yo me refería al círculo virtuoso, antes la gente no se jubilaba porque era casi darle un acta de defunción cuando se jubilaba, porque daban $30, $40. Ahora ya los jubilados, ahora vamos a hacer una línea de crédito para el turismo de la tercera edad, porque ya pueden ahorrar. Y como decía Efraín hace un rato, nuestros mayores demandantes de créditos quirografarios son los jubilados. Entonces se dinamizó todo. Claro. Entonces ahora la gente se siente importante. Desde el punto de vista de Hermel, puede haber promotores de la construcción de viviendas, fundamentalmente desarrollo urbanístico en distintas partes del país. Uno puede presentar el proyecto al Banco del Seguro Social, digo, mire, tengo este terreno que quiero comprar o quiero hacer una alianza estratégica con el propietario del terreno y compartimos las utilidades, pero necesitamos pagarle un porcentaje al dueño del terreno. ¿Puedo presentar ese proyecto? ¿Está funcionando así? ¿Puedo presentar ese proyecto al Seguro Social, al banco? De hecho, la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios se hacen así. Se entra en alianzas con los propietarios. De las tierras. De las tierras, desde luego. Ese es un buen mecanismo que facilita y ayuda desde el punto de vista financiero a poder desarrollar el proyecto. Es algo muy bueno y que se lo viene practicando siempre. ¿Y el banco está apoyando en ese sentido? Así es. Sí. En ese sentido nosotros tenemos 59 proyectos sobre terrenos de la seguridad social que han sido aprovechados para generar esta sinergia con el sector privado. Los que ya tenían. Y los vamos a presentar el día 19 de octubre, miércoles 19 de octubre, vamos a hacer la presentación a través de una feria que estamos haciendo, la feria BIES 2011, BIES Construye. ¿Esa presentación está orientada a qué? ¿A que haya interesados en desarrollar proyectos sobre esos terrenos? Por supuesto, a presentarles a nuestros afiliados y jubilados cuáles son esos proyectos que ya están con vivienda disponible, muchos de ellos y otros que están en este momento en planos y que también los afiliados y jubilados pueden adquirir esa vivienda en planos. ¿Tenemos estadística en los promedios de edad donde está mayor concentrado el crédito? Por supuesto, la mayor parte, como mencionaba Ramiro, está en las personas jóvenes, en este momento entre 28 a 45 años. 28 a 45 años. Me están hablando por interno, pero no escucho. Ahora, Ramiro González, proyectos turísticos, por ejemplo, alguien que pueda tener un terreno grande, 6 hectáreas al pie del mar, en la playa, etcétera, etcétera, ¿se puede presentar en esas zonas? Por supuesto, nosotros estamos abiertos, incluso tenemos un fideicomiso industrial, que también podemos financiar a empresas que quieran presentar proyectos de desarrollo productivo sin ningún problema. Estamos abiertos, tenemos, me parece que son 150 millones de ese fideicomiso. De tal forma que estamos abiertos
para diversificar la cartera. Nuestro objetivo es diversificar la cartera y hacer del banco uno de los bancos más seguros de la región. Ahora, me están insistiendo por interno que pregunte el tema de los aportantes voluntarios si pueden acceder al crédito. Ya lo pueden. La respuesta fue que ya pueden. En la página web nuestra, que es nuestro primer contacto con los afiliados, ya existe un icono que dice crédito hipotecario para voluntarios. Para voluntarios. Sí, señor. ¿Y qué tipo de antigüedad debe tener? Básicamente las mismas consideraciones que hemos mencionado, los 3 años. Es decir, tienen que esperar los 3 años, 12 seguidos, y el resto pues pueden ser cualquier periodo de su vida laboral. Correcto. Ahora, vamos al tema entonces ahora de las atenciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Decía Marcos Proaño Maya, no solo cuestión de invertir el dinero, no solo es cuestión de prestar. El préstamo, un crédito hipotecario, realmente termina siendo una inversión, está respaldado, etcétera, etcétera. Sino que la acumulación de todos esos valores que agregan valor a las aportaciones deben reinvertirse también en el tema de atención de salud, en la parte previsional de los afiliados. En ese sentido, ¿cómo estamos, Ramiro González? Porque hay bastantes quejas, algunos del famoso call center, de la atención, de las clínicas privadas que no les pagan, etcétera, etcétera. Esta revolución que se ha hecho en la salud de la seguridad social es sin parangón. No se puede cambiar todo en apenas 4 años, cuando 20 años no se hizo un solo hospital en la seguridad social. ¡Uno! En 20 años. Ahora estamos cambiando la concepción de lo que es la salud en la seguridad social y estamos cambiando el método de salud curativo al preventivo. Y por eso estamos haciendo hospitales a lo largo y ancho del país, en las ciudades pequeñas e intermedias. Tenemos hospitales que hemos construido en Celica, en Zamora, Sucúa, Macas, Tena, San Gabriel, San Cristóbal en las Islas Galápagos, en Cañar, es decir, en todas las ciudades pequeñas, en Machachi. Vamos a inaugurar, ahora estamos domingo. Ayer inauguramos en Piñas un hospital también. Es decir, en todas estas... ¿Para qué? Para que no salga la gente a los hospitales grandes. Pero el problema no solo es infraestructura, sino lo que viene luego, la infraestructura, el equipamiento, el mantenimiento y el servicio. Mire, por primera vez un hospital público, como el Carlos Andrade Marín, tiene ISO 9000 de calidad. Sin duda alguna. No es porque yo lo diga, pero los mejores hospitales, incluidos los privados, están en la seguridad social. Por ejemplo, este momento estamos adquiriendo nosotros medicina nuclear. El Departamento de Medicina Nuclear del Carlos Andrade Marín, del Teodoro Maldonado Carbo y del Carrasco de Cuenca van a ser los mejores del país, ¿no? En este momento tenemos aceleradores lineales, estamos comprando un montón de instrumentos nuevos. Los quirófanos de la seguridad social son quirófanos inteligentes, son quirófanos de última tecnología. Y si es así, con esa adecuada administración desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿por qué no llegar entonces a una alianza estratégica con el Ejecutivo y decir, a ver, estos hospitales de la salud pública, que son una desgracia, dicho no por uno, sino por el propio presidente de la República que recorre los hospitales y les toma lección al ministro y a los subsecretarios? ¿Por qué no hacen una alianza estratégica? Ya la hemos hecho con el señor ministro de Salud. En la Sierra Central, por ejemplo, nosotros tenemos hospitales que los hemos equipado, por ejemplo, el Hospital de Ambato, el Hospital de Riobamba, de la Tacunga, el Hospital de Guaranda, donde nosotros tenemos un exceso de servicio frente a la demanda. Nosotros hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Salud, le estamos vendiendo servicios, ¿no? Y al revés. En algunos sectores donde nosotros no tenemos hospitales... Pero vender servicios no significa operar los hospitales del Ministerio de Salud. No, nosotros los operamos, pero los pacientes del Ministerio de Salud van a hacerse atender en los hospitales de la Seguridad Social. Y lo otro que se dice es las clínicas privadas no están recibiendo los pagos. Se dice que hay una gran auditoría porque ha habido abusos en determinados centros médicos privados. Por supuesto. Y no vamos a dejar que se roben la plata de la Seguridad Social o que se malgaste la plata de la Seguridad Social para ser menos drásticos. Pero, Carlos, nosotros a la entrega de la factura les damos el 70%. A la entrega. Y después nos reservamos el derecho de hacer una auditoría. Y yo, por ejemplo, en Guayaquil, el presidente de la Cámara de Comercio tuvo la entrega de la factura el 70%. Queda retenido el 30% para una auditoría. Es decir, prácticamente es la utilidad la que queda retenida. Claro, pero yo les he dado un desafío a las clínicas privadas en Guayaquil. Yo les he dicho... esto fue en agosto. Le digo, si en octubre yo veo que el índice de error en las facturas
ha disminuido un 20%, yo les doy el 80%. Y vamos disminuyendo. Entonces nos educamos todos. Lo que pasa es que a veces determinados sectores están acostumbrados a romper con la gallinita los huevos de oro. Yo lo que les digo, estamos ganando los dos. Imagínense, Carlos, 603,000 personas fueron operadas hasta agosto de este año en el sector privado. Y hemos dinamizado ahora los hospitales del sector privado, también están ampliándose, están haciendo nuevas construcciones. Me quedan 2 minutos. Efraín Vieira, como gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y ya para terminar, y luego con Hermel Flores, ¿cuáles son los principales retos o desafíos que va a tener el banco de cara a futuro? ¿Qué otros valores agregados nos van a ofrecer? Bueno, definitivamente hay muchísimos productos que vienen en carpeta. Por ejemplo, estamos pensando el desarrollo de una cuenta individual de inversión, porque es muy importante que en el país, aparte de la colocación crediticia que estamos haciendo, se incremente también el ahorro de todos los afiliados y jubilados, porque hay que ayudarles, hay que educarles para pensar en el futuro. El ahorro, eso significaría que, por ejemplo, si yo aporto X, voluntariamente puedo ir al Seguro Social y aportar X más 1, más 2, más 3. O poner a disposición productos financieros o acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos acciones, tenemos titularizaciones y podemos poner a la disposición de nuestros afiliados. Por ejemplo, si alguien saca un crédito, si tiene un excedente, dice, oiga, véndame unas acciones. Y les que evidentemente tiene una tasa mucho mayor porque estamos hablando de inversión de riesgo. Por supuesto. Y la tasa de un ahorro es mucho más baja. Por eso, ese ahorro está visualizado en el corto plazo en generar la titularización de nuestro portafolio y ofrecerle esa titularización a los afiliados, obviamente con rentabilidades del 5, 5,5%, que es una rentabilidad bastante buena y mejor que la que podría encontrar en cualquier otra inversión. Me queda una duda, el crédito quirografario sí tienes que tener el fondo de cesantía y el de reserva, ¿correcto? Correcto. Para ese sí funciona. Ahora, Hermel Flores, parecería que estamos en otro mundo. No creo. En Alicia del País de la Maravilla, con tantas cosas buenas que nos hemos enterado el día de hoy. Sí, yo creo que eso hay que cuidarlo. Y algo comenté anteriormente, hay que buscar que esta política sea sustentable. Para que sea sustentable, el IES también debe precautelar los recursos de los afiliados. Es decir, hemos escuchado de que hay proyectos que se están presentando en la Asamblea para alterar el tema de las jubilaciones. Creo que eso hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Te refieres al tema de la ley de jubilación de la mujer? Sí, yo creo que en eso hay que tener diría, cabeza fría para tomar decisiones, en este caso se espera de los asambleístas, que eso obedece a estudios técnicos, estudios actuariales. Si es que se distorsiona todo el esquema actuarial, definitivamente se va a romper todo lo que se quiera hacer, lo que se viene haciendo hasta ahora. Sobre todo porque los beneficios, tal como está concebido de la organización llamada Banco del Instituto Ecuatoriano Social y del Instituto Ecuatoriano Social, lo que trata de abarcar es a una colectividad, es decir, no solo a sectores reducidos. Exactamente. Pero yo me alegro que Hermel haya tenido esa predisposición para tocar un tema fundamental. Yo creo que los temas de la seguridad social se los debe manejar con mucha madurez, con mucha entereza y sobre todo en el largo plazo. No quedarnos en la coyuntura política, en la elección, que esto me va a dar un voto más o un voto menos, sino hacerlo con tranquilidad como se hace en todos los países. Los debates de la ley de la seguridad social en todos los países se despojan de cualquier actividad de corto plazo o actividad partidista para hacerlo en función de país. Este es un tema serio y responsable. Es un tema responsable. Ahora, mencionaste, hoy teníamos 8 activos por cada jubilado. Estábamos en 6 en el 2006. En 5.4. En 5.4 en el 2006, sí, ¿correcto? Ahora tenemos 8 y podemos llegar a 10. ¿En qué tiempo podemos Para decirte algo, porque tú decías que lo óptimo es 10, no. El promedio en América Latina es 5.6. Ah, estamos por encima del óptimo. Muy por arriba, muy por arriba. Y para decirlo de Europa, 1.8. España tiene 2.2 activos por cada jubilado. Ese es el esfuerzo que hemos hecho técnicamente para manejar una institución seria, una institución responsable y sostenible. Ahora, y con una sostenibilidad en el tiempo. ¿A cuánto asciende el déficit actuarial, Ramiro González? Bueno, el último déficit actual, el último conteo que tenemos a diciembre de 2007, tenemos 3.100 millones. ¿Y estos 3.100 millones tienen que licuarse cuándo? Son el horizonte del déficit actuarial son 35 y 40 años. 35 y 40 años. Es decir, pero ya tienes una moneda dura,
tienes un banco con un patrimonio consolidado. Y una población creciendo en afiliación. Una población creciendo y una ley que te obliga ahora sí a afiliarse. Entonces tenemos todo para hacer bien las cosas. No nos precipitemos, no hagamos cosas demagógicas. Hagámoslo bien. Una mujer a los 45 años es una mujer productiva. ¿Cómo le podemos decir a una mujer que se jubile a los 45 con una pensión de la tercera parte de su sueldo? Si ahora el problema justamente que tenemos ahora es las bajas remuneraciones en las pensiones que tienen las mujeres que se jubilaron con esta jubilación anticipada que se hacía antes. Entonces, estas cosas demagógicas en la seguridad social no calan. Y por suerte en el país estamos la mayoría de acuerdos en que eso no va a poder. Gracias, Ramiro González. Gracias, Armel Flores. Gracias, Efraín Vieira, gerente general del Banco del Seguro Social. Ramiro González, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esperemos que Pulso Político nos mande una tortita por el primer año. Pero por supuesto, una tortita con vela y ustedes le ponen el fuego. Armel Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito. Por cierto, amigos televidentes, hemos tratado de llevar un programa distinto, no de análisis político, pero sí de un análisis sobre una institución que fue el anhelo de los ecuatorianos y que durante muchos años ese anhelo cada día se veía lejos. Hoy existe, cuidémoslo, porque es un bien de todos nosotros. Aquí no funciona el romanticismo y las emociones a la ligera. Funciona manejar este tema con responsabilidad, con seriedad, para garantizar permanencia, sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Un fuerte abrazo. Se ha podido apalancar la institución, se ha podido fortalecer, se ha podido disminuir este déficit actuarial y además se dice que lo importante o lo técnicamente apropiado es tener 10 afiliados activos por un pasivo. Hoy estamos, tengo entendido, en 8. ¿Cómo llegar entonces a cumplir esas metas para ir bajando el déficit actuarial? Gracias, Carlos. Un saludo cordial a los amigos que nos acompañan en este panel. El IES tuvo 2 golpes muy fuertes. El uno fue cuando se trató de privatizarlo al IES y no se lo privatizó ni se lo estatizó, sino que se lo dejó todo lo contrario. Es una institución híbrida, es una institución con un manejo muy caótico que lo hemos venido cambiando durante estos años, pero que todavía falta mucho por hacer. El otro golpe que se le dio fue cuando el país debe acordarse de que se le prohibió al IES invertir sus recursos guardados en el Banco Central. Eso era bárbaro porque los fondos de pensiones se alimentan, y para que tengan un valor presente, con la rentabilidad de los fondos. Si no genera renta, no incrementa el valor. Claro. Y si no incrementa el valor, no incrementa el patrimonio de los propios afiliados. Por supuesto. Entonces hubo años que al IES se le prohibió invertir los recursos porque decía que iba a haber un exceso de liquidez en la economía. Entonces ahí fue donde comenzó a gestarse este famoso déficit actuarial del que hoy hablamos. Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer es romper ese círculo perverso que se daba en la seguridad social. No habían afiliados porque no había servicios, y no había servicios porque no habían afiliados. Hoy por hoy, nosotros, cuando el presidente Correa llega al gobierno, cogió con 1.400.000 afiliados. En este momento tenemos 2.300.000 y plazos largos. Aquí era imposible comprar una casa, porque el plazo mayor que te daba la banca era 7 y cuando eras muy buen crédito, muy buen cliente, 8 años. Pero ahí sí tenemos que decir en beneficio de la banca que difícilmente hubiera podido dar a muy largo plazo porque su fondeo era de corto plazo. Es decir, recibía depósitos en sus cuentas corrientes y en sus libretas de ahorro y sus inversiones eran máximo de 90 días. Hasta ahí totalmente de acuerdo, pero cuando nosotros decidimos comprarle la cartera y le dijimos, toda cartera que pase de 15 años nosotros la compramos, ya no había ese riesgo. Correcto. Ya no había riesgo. Y ya estábamos dolarizados, además. Claro, pero hace rato. Entonces, por primera vez, una familia joven con 3 años de aportación, porque antes se daba 5 años de aportación, etc. Con 3 años de aportación ya podía tener derecho a un crédito y en vez de pagar el arriendo, pagaba un crédito. Pagaba el crédito propia, que era pagarse a sí mismo el arriendo. Resultados, Carlos, resultados. ¿Cuál ha sido? Que por primera vez hemos roto récords de inversión y de rentabilidad. El BIES el año pasado tuvo rendimientos del 7.5% y esperemos que este año lleguemos al 8%.
en dólares. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos invertido en sectores estratégicos de la economía. Porque antes la plata que estaba en el Banco Central, guardada en la Reserva Monetaria, se iba a Miami, nos pagaban el 0,7% y de Miami nosotros pedíamos préstamos y nos cobraban al 7, al 8% para los proyectos de desarrollo. Nosotros decidimos invertir directamente en petróleo, en electricidad y en construcción. En el propio país. En el propio país. O sea, la plata de los ecuatorianos para el desarrollo de los ecuatorianos. Lo cual entonces significa que ese torrente de dinero invertido en el país comenzó a dinamizar la economía. Por supuesto. Los resultados es que este primer semestre tenemos un crecimiento de la construcción, del sector de la construcción, del 18.5%. Obviamente con la espectacular obra pública que se está haciendo en carreteras también. Pero nosotros hemos tenido un rol importantísimo ahí. En el financiamiento de vivienda. En el financiamiento de vivienda, pero también por el lado de la oferta y de la demanda. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, para hacer un resumen de las inversiones y ya pasar directamente al tema del banco del IES, Ramiro González, Efraín Vieira, Guillermo Flores, las inversiones en el sector público, que a veces se cuestiona de parte de ciertos analistas y de parte de algunos sectores de la población, dice, inversiones en fideicomisos inmobiliarios, 215 millones, fideicomiso inmobiliario Rieles Monay, 6 millones, fideicomiso de extracción petrolera, 144 millones, fideicomiso energía, 303, fideicomiso Alianza Cementera, 64, fideicomiso industrial, 1 millón, en mercado de valores, titularizaciones 82, obligaciones 20 y reportos bursátiles 15 millones y podría seguir hablando de este tema. Pero una de las grandes críticas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que dicen que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se transforma en la caja chica del gobierno de turno que necesita recursos para financiar sus gastos. Si yo fuera Goldman Sachs y leyera esos datos, yo dijera, este es un banco solvente, porque tiene una cartera diversificada, ya no solo en un producto como se tenía antes. Este momento, Carlos, para mala suerte de quienes critican esta política de inversión, este año, ahora a finales de octubre, el BIES va a tener inversiones en el Estado, en bonos del Estado, apenas el 46%. Del 46%. Es decir, el más bajo en los últimos 20 años. Pero ya que el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social menciona a Goldman Sachs, usted también sabe que en el libro El Banco de Goldman Sachs, con el cual conversamos antes de entrar a cámara, también hay... Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a este Pulso Político de este domingo 16 de octubre, pero advertimos que estamos grabando el viernes 14 de octubre. Tema a tratar el día de hoy. Tema que a la ciudadanía, por cierto, le interesa. Tema que los ecuatorianos de una época por acá están viendo a esta organización y a esta institución como una herramienta de una verdadera inclusión social. Ha generado muchas expectativas la seguridad social y específicamente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más conocido como el Banco del Afiliado. Para hablar sobre el sistema de seguridad social en una primera parte, pero para concentrarnos en el Banco del IES, ya que el próximo 17 de octubre cumple un año de operación. Hemos invitado al presidente del directorio del IES, el economista Ramiro González, al gerente general del Banco del IES, ingeniero Efraín Vieira, y al presidente de la Cámara de Construcción de Quito, ingeniero Guillermo Flores. Señores, muy buenos días, bienvenidos. Si bien estamos grabando en la tarde, como sale esto en la mañana del domingo, muy buenos días, señores. Ramiro González, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social marcó una época en su momento en el país. Pero luego de eso parecería que hubiese dormido el sueño de los eternos y hoy se vuelve a reactivar. El Seguro Social tiene un déficit actuarial que todavía constituye un problema para los afiliados y para la institución en sí. En ese sentido, afiliados. O sea, un crecimiento desde el año 2006. Claro. ¿Por qué se da esto? Porque comenzamos a darle otro giro. Decidimos invertir en los afiliados. Se comienza con los créditos hipotecarios, con los créditos quirografarios y dando un vuelco total al concepto del crédito tradicional. Porque alguna vez
al IES se dio créditos hipotecarios, pero se lo trataba como un banco, es decir, había que dar solo el 80% hasta un monto de $50.000 con una tasa de mercado, etcétera, etcétera, solo para la primera vivienda, etcétera. O sea, tenía una camisa de fuerza realmente. Total. Era para que no compita con el sistema financiero. Nosotros dijimos, no, vamos a trabajar bien y podemos trabajar conjuntamente con el sistema financiero. Lo primero que yo hice fue firmar un acuerdo, si el país recuerda, de $400 millones con la banca para que ellos den los préstamos hipotecarios y nosotros comprar esa cartera. Resultado, un año solo se compró $125 millones. ¿Y a qué atribuyes ese fracaso? Porque simplemente la banca ecuatoriana en su momento estuvo muy conservadora en las inversiones. Entonces, cuando llego yo al IES y con el presidente Correa hicimos un planteamiento concreto y dijimos, no, ahora vamos a aumentar de 50.000 a 75.000 y vamos a dar el 100%. Pero era una falla de visión tremenda, pues, entonces, tremenda, González, porque si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social era el receptor del gran ahorro nacional y el catalizador, además iba a regular las tasas de interés a la hora del té. Eso es lo que ha hecho el BIES. El BIES es un catalizador de las tasas de interés en el sector de la construcción y del tiempo, de los plazos para los créditos. Entonces, ¿qué hicimos? Una cosa importantísima. En toda sociedad, para adquirir un bien mayor, como es una vivienda, hay que dar intereses bajos